hemos puesto la canción. Bien, muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, vamos a continuar este segundo bloque. Vamos a desarrollar un buen contenido el día de hoy. Una guerra, que fue un problema actual. Y vamos a ponerle así como problemas actuales, porque es prácticamente el siglo en el cual, pues, hace poquito acaba de terminar, siglo XX, ustedes ya que son del siglo XXI, nosotros vamos a continuar desarrollando, ¿sí? Pero antes de poder desarrollar esa guerra, conocida como la guerra del Golfo Pérsico, y después la guerra de Irak, vamos a empaparnos un poquito primero. ¿Qué pasó con el examen? ¿Qué pasó con el examen, profesor? Vamos a mostrarles el examen desarrollado, como desde inicio de año lo hemos manejado, siempre dando el fundamento de cuáles son las respuestas correctas y las alternativas. Pregunta 1, dolor de cabeza. China va a ser el primero en mandar un robot para desplazarse sobre la luna, ¿no? O sea, el primero en enviar un androide, pues en pocas palabras, un objeto, ¿no? A eso se le llamó el conejo de Jade. Buen dato, como para que ustedes lo busquen. 1948, Israel se independiza de Palestina gracias al sionismo, ¿no? Que es como una ley, un régimen que se practican los palestinos para que Israel busque su independencia y se proclame, somos independientes. Hasta ahí estamos muy bien, ¿eh? Como se dice. En la pregunta 4 fue el dolor de cabeza para todos, no crean que para ustedes nomás. Profesor, excesivos gastos militares, crisis económica, la corrupción de Mikhail Gorbachev, ¿cuál es la alternativa correcta? La de color púrpura. La crisis económica, muchachos. En 1949, la inversión en gasto militar, 1949, fines del siglo XX, no es. Vamos a marcar algo bien cierto. La URSS entra en crisis económica a raíz de que anteriormente había, lógico, había invertido no solamente en la bomba atómica que creó para 1949, sino en otros aspectos. La crisis económica es el condicionante para que se desate la caída de la URSS. La crisis económica. Respuesta 5. La revolución cultural, impedir la restauración del capitalismo. Ya no más. El primer satélite, el Sputnik 1. El Sputnik 1. ¿Quién fue? Valentina Tereshkova. Valentina Tereshkova fue la primera mujer en poder estar en la luna. La primera mujer. Santi, ya. La primera mujer. Y en la pregunta 8 dice, sobre la Guerra Fría señala el enunciado incorrecto. ¿Los soviéticos lograron derrumbar el muro de Berlín? No, ¿cierto? Los alemanes. En la 9, pregunta de un examen anterior, analfabetización y libertad de prensa. ¿Quién fue Yasir Arafat? Cuando estaba revisando los exámenes, yo encontré de Yasir Arafat, encontré líder nacionalista político palestino. Nada más, que pasó poquito, dame un poquito más de detalles, no sé, dime el color de sus ojos, cuánto medía, ¿no? ¿Dónde nació? ¿No? ¿Cuándo, en qué año inició todo su participación en la política? ¿No? ¿A qué partido se unió? Dame algunos alcances, no seas tan como se dice, exacto para decirme las cosas, no solamente líder político nacionalista palestino, no. Detallito más, que yo quiero conocerlo. Un detallito más, ¿sí? Oh, ahora, ese fue el examen. Dejamos de compartir el examen. Y ahora sí nos vamos, nos vamos a compartir. Gracias, muchacho, la clase. Muy bien, acá está. Problemas actuales. Uno de esos problemas actuales es la guerra del Golfo. Vamos a compartir acá el papel. Primero, número 1. El siglo XX está marcado de eventos todavía, como se dice, que traen los estragos de la Guerra Fría. ¿Me dejo entender? Uno de esos eventos es la Guerra del Golfo Pérsico, y esto se debe a que todavía continúan situaciones conocidas como el Tercer Mundo. No existe un tercer mundo para empezar, pero bueno, los sistemas económicos, políticos, financieros, catalogaron a los países subdesarrollados tercermundistas.
en vías de progreso, en vías de mejoras, así fueron catalogados como tal, o conocidos como países pobres, muchos de ellos seguidores de la descolonización todavía, dependían de sus materias primas, y bueno, vamos a entenderlo así. Para 1990, la caída de la URSS va a dejar grandes estragos. Por ejemplo, lo que acaba de pasar hace poco con los talibanes, que se van a posicionar, eso se debe a raíz de que la URSS había ocupado estos territorios. Miren, el fin de la Guerra Fría supuestamente no marcó el fin, sino marcó el fin para y el inicio de otros desenlaces que, si bien es cierto, no entran al saco de la Guerra Fría, pero sí a los eventos producidos en el siglo XX. Pero ¿qué vamos a ver nosotros? Si bien es cierto, la caída de la URSS y la caída del muro de Berlín sitúa la historia en un lugar donde por fin se da fin a toda una serie de barbaries, ¿no? No, va a continuar. Esto se va a ver marcado en otros problemas, en religiosos, políticos. Es así que van a surgir problemas actuales. Y dentro de esos problemas actuales vamos a ver muchos atentados, como el atentado de las Torres Gemelas del 9 de septiembre. Y este atentado, antes que se dé este atentado en el 2003, en 1990 se había propiciado una guerra con Irak, conocida como la Guerra del Golfo Pérsico, ¿no? Del cual hicieron una película. Ah, ojo, esta Guerra del Golfo Pérsico sí fue televisada en vivo. En vivo. Cuando yo tenía tu edad, yo estaba sentadito en la tele viendo noticias y miraba cómo se atacaban. Este es el ataque, claro, en Estados Unidos, y abajo se salían las letritas en castellano y hablaban en inglés, pues, ¿no? Este es el atentado tormenta en el desierto. ¿Te imaginas una tormenta de desierto? ¿Y por qué la llamaban tormenta? Por la cantidad de misiles que se ejecutaron, ¿no? Claro que no tuvieron en cuenta de que ahí también hay gente inocente, así como hay gente que está involucrada dentro de la guerra, hay gente inocente, ¿no? A esa situación también lo hizo Saddam Hussein, que bombardea a Israel. Israel inocente, bombardeado, nunca reaccionó. Miraba nomás a los iraquíes. Malos son, ¿no? Por las palabras, pero te das cuenta. Miren, mientras tanto las Naciones Unidas se juntaron, ¿no? Y dijeron, vamos a unirnos, 34 países en contra de Irak. 34 países, ¿ustedes se imaginan? Irak solito. Oh, yo les hago frente a todo, Irak solito. Los 34 de las Naciones Unidas. ¿En qué va a terminar? En una situación complicadísima para el mundo. Así se dan dos episodios, la guerra del Golfo y la guerra de Irak. Pero todo estalla cuando Irak decide invadir Kuwait. Pero Irak es prácticamente un emporio petrolero, pues. Ahí está todo el petróleo. Son los más grandes dueños del dinero. Pero Kuwait también tenía petróleo. También está metido en la cuestión de la venta del petróleo. Pero ¿qué pasa con Kuwait? Kuwait lo vende más económico, pues. Y Estados Unidos y todos los países, pues bien, pues, porque Kuwait vende. Pero tú sabes que cuando hay oferta y la demanda, siempre hay, como se dice, envidia, ¿me tiene? Esa situación conllevó a que Irak con Kuwait tuvieran esa rencilla. ¿Y qué hizo Saddam Hussein? Ah, no, yo invado Kuwait. Así como invadí Irán, y nadie me dijo nada, yo invado Kuwait. Invade Kuwait, pero Kuwait solventa de petróleo a muchas naciones. Y eso fue lo que no estuvo previsto por el líder, o como se dice, el dictador, Saddam Hussein. Imagínense, no lo tomó en cuenta y ¡buah! 34 países se lo llevaron así. Se desata en 1991 la guerra, tras la invasión a Kuwait. Así que George Bush, para el 2003, después de todo desenlace, dice, este ataque de las Torres Gemelas, el único responsable, Saddam Hussein. Ataquemos. Y atacan a Saddam Hussein, lo capturan, se instaura una institución en la cual lo condena después de 30 años, o prácticamente ya se celebró como 30, 32 años de la muerte de Saddam Hussein, ¿no? Sí, 30 años. Escúcheme, ojo, él por su propio estado fue condenado a la horca. Lo ahorcaron, Saddam Hussein, imagínate la horca.
Lo ahorcan a Saddam Hussein. Tremendo, ¿no? Para ver más al detalle acerca de la guerra del Golfo Pérsico y la guerra de Irak, vamos a ver algo muy chévere que hemos buscado para que ustedes se entretengan y hoy día la pasemos bonito, analizando, que bacán, profesor de la clase, hasta estos. Estamos. En el ¿Escuchan? final del siglo XX, la primera guerra Sí, televisada bueno, en sube un directo poquito de de la volumen. historia y en la que se pudieron ver perfectamente ¿Escuchas, Génesis? Sí, profesor, sí se escucha. Lo escucho, las profesor. operaciones de una misión llevada a cabo por una coalición de 34 países liderada por Estados Unidos y que contaba con el beneplácito de la ONU. Hoy en Memorias de Pez, la Guerra del Golfo. Pero para entender este conflicto nos tenemos que ir un poquito más atrás, concretamente a los años 70, década en la que Saddam Hussein llega al poder en Irak, trayendo consigo el baatismo, una ideología basada en un nacionalismo árabe apoyado por el socialismo y bien defendido por un marcado autoritarismo. Vamos, que Saddam se convirtió en todo un dictador de primera categoría. La economía de Irak llevaba tiempo creciendo a buen ritmo, gracias a los ricos no, a los riquísimos yacimientos de petróleo que guarda en su territorio. En 1980 Irak exigió a Irán la región del río Shatt al-Arab, una antigua reclamación iraquí que tenía como trasfondo la rivalidad regional entre los pueblos persa y árabe. El caso es que Irán no aceptó e Irak invadió Irán, empezando una guerra que dejó al menos 1 millón de muertos y que no sirvió para nada, ya que finalmente las fronteras no se movieron ni un poquito. Sin embargo, la guerra dejó en ambos países una crisis económica, social y política brutal. Por ello, Saddam Hussein se fijó en sus vecinos del sur, un pequeño estado llamado Kuwait, y cuya economía se basaba casi totalmente en la producción de petróleo. El caso es que Saddam Hussein invadió Kuwait en 1990 por los siguientes motivos. 1. Irak necesitaba más ingresos procedentes del petróleo para pagar su deuda, que había crecido muchísimo a raíz de la guerra con Irán. Kuwait por entonces producía una barbaridad de petróleo, lo que contribuía a que el precio del petróleo fuese bajo, algo que a Irak no le interesaba para nada. 2. Saddam no solo necesitaba petróleo más caro, sino más petróleo, y Ojo, acusó miren ahí a las Kuwait causas, de ¿ah? robar petróleo del nacimiento de Rumailak, que se encontraba bajo ambos territorios. 3. Además, Irak necesitaba acceder al Golfo Pérsico desde su puerto de Qasr, lo que implicaba ocupar las islas kuwaitíes de Bubiyan y Warba. De esta forma, Irak se aseguraba que Kuwait no pudiese bloquear el puerto iraquí. Y 4. Por último, Saddam a título personal necesitaba mejorar su reputación bastante dañada por el fracaso de la invasión de Irán, tanto de puertas para adentro como de puertas hacia afuera. Pues sí, como os decía, Saddam Hussein invadió Kuwait y la comunidad internacional no lo iba a permitir. Una cosa era invadir Irán, que a Occidente ni fu ni fa, y otra muy distinta era invadir Kuwait, el cual nos suministraba una cantidad ingente de petróleo a un precio bastante razonable. Saddam tomó Kuwait rápido y convirtió el país en una provincia más de Irak. Enseguida llevó ya a su policía secreta y comenzó una terrible represión. Por ello en Kuwait surgieron diversos grupos guerrilleros que acabaron siendo un dolor de cabeza para Saddam. Ah, y muy importante, Saddam tomó como rehenes a miles de turistas occidentales para poder utilizarlos en sus negociaciones. Así que Occidente reaccionó y tanto Estados Unidos como Reino Unido se pusieron a preparar a sus ejércitos a la par que organizaban una coalición de 34 países entre los que se encontraba España. El objetivo de la coalición no era solo liberar Kuwait, sino hacer ver al resto de países de Oriente Medio que tanto Kuwait como Arabia Saudí eran aliados de Occidente y por tanto eran intocables. Saddam por su parte estaba casi solo, tan solo la Libia de Gaddafi, Jordania, Sudán y Yemen le apoyaron. Si es que hasta la Unión Soviética, Israel o el resto de la Liga Árabe estaban del lado de Kuwait. La cosa tenía muy pero que muy mala pinta para Saddam, a pesar de que por aquellos tiempos el ejército de Irak era considerado el cuarto del mundo. Y es que el ejército iraquí estaba muy bien equipado y tenía armamento de última generación. Los iraquíes tenían un ejército de 545.000 soldados, 4.500 blindados y 700 aviones de combate, además un arsenal de misiles y armas químicas que les quedaba de la guerra contra Irán, en fin, una auténtica salvajada. Pero es que si esto os parece la hostia, vamos con las fuerzas de la coalición. Para empezar, la coalición estaba compuesta por los siguientes países: Argentina, Arabia Saudí, Australia, Bangladesh, Bélgica, Canadá, Checoslovaquia, Corea del Sur, Dinamarca, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Kuwait, Marruecos, Países Bajos, Níger, Nueva Zelanda, Noruega, Omán, Pakistán, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, Senegal, Siria y algunos muyahidines afganos que pasaban por ahí.
En total, 959.600 hombres, 2.000 carros de combate, una flota de 100 barcos de guerra con 6 portaaviones y al menos 1.800 aviones que se unían a los aviones de guerra que pudieron escapar de Kuwait a Arabia Saudí. La coalición aliada dividió la guerra en 3 fases. 1. La operación defensa del desierto, cuyo objetivo era defender a Arabia Saudí de los ataques iraquíes, con el despliegue de tropas de la coalición en la propia Arabia Saudí. Se extendió desde agosto de 1990 a enero de 1991. La segunda es la tormenta del desierto, cuyo objetivo era el ablandamiento de las defensas iraquíes a través de bombardeos quirúrgicos sobre posiciones estratégicas iraquíes. Esto pasó de enero de 1991 a abril de 1991. Y por último, la Operación Sable del Desierto, que se llamó así una operación dentro de la propia Operación de Tormenta del Desierto, que consistía en un ataque total sobre las posiciones iraquíes en Kuwait, con el fin de expulsarlas del país. Y esto se llevó a cabo desde el 24 al 28 de febrero de 1991. Las hostilidades de la Operación Tormenta del Desierto empezaron con una lluvia de al menos 100 misiles Tomahawk lanzados desde los barcos aliados contra objetivos estratégicos. Los bombardeos prosiguieron tanto desde el mar como desde el aire. Irak contraatacó incluso atacando a Arabia Saudí, pero el plan de Saddam era otro. Tenía que romper la coalición. Si Saddam atacaba a Israel e Israel entraba en la coalición, las naciones árabes que estaban en la coalición se tendrían que retirar del conflicto, ya que en el mundo árabe sería impensable que países árabes luchasen codo con los judíos. Así que al menos 47 misiles Scud iraquíes cayeron sobre Israel. Sin embargo, Israel aguantó y no cayó en las provocaciones iraquíes, manteniéndose fuera del conflicto. La fuerza aérea de la coalición comenzó a bombardear todo lo que fuese mínimamente estratégico, pero sobre todo se centraron en bombardear la capacidad aérea iraquí, dejando a los iraquíes sin presencia en los cielos. La mayor parte de los pocos pilotos que quedaron a pie huyeron en sus propios aviones a Irán. Así que con el cielo limpio de enemigos, la coalición pudo cazar blindados iraquíes a placer. Para lograr la rendición de Saddam, la coalición también planteó el bombardeo sistemático de objetivos estratégicos iraquíes en la mayor parte de las ciudades importantes de Irak. El problema es que muchos de estos bombardeos fallaban, y claro, por cada fallo morían muchos civiles. Claro ejemplo de esto fue el bombardeo por error de un refugio antiaéreo de Bagdad, donde murieron 1.200 civiles. Se estima que al terminar la guerra, unos 2.400 tanques, 1.450 blindados y 1.650 piezas de artillería fueron destruidos o inutilizados mediante estos bombardeos. Las pérdidas para la coalición fueron de tan solo 80 aeronaves. Para cuando la Operación Sable del Desierto fue lanzada y las tropas terrestres de la coalición entraron en combate, la capacidad del ejército iraquí no era ni la sombra de la que había sido antes. La operación fue un éxito con cada país cumpliendo una función determinada. 2 días después del inicio de la liberación de Kuwait, 100.000 soldados iraquíes se rendían en masa. Tan solo hubo una gran batalla conocida como la 73 Sistine, en la que las fuerzas de la coalición se toparon con la retirada de una división blindada iraquí. La batalla ganada por las tropas de la coalición, sin apenas bajas, fue la mayor batalla de tanques desde la Segunda Guerra Mundial. Las tropas iraquíes que se retiraron a su país lo hicieron quemando pozos de petróleo en una especie de política de tierra quemada. El 28 de febrero de 1991, Irak se rindió y aceptó las condiciones de la ONU. Kuwait había sido liberado, pero Saddam seguiría en el poder en Irak. La guerra había dejado 378 muertos en las bajas de la coalición, y entre 25.000 y 50.000 muertos del lado iraquí, más de 70.000 heridos y más de 80.000 prisioneros. Tras la guerra, la ONU impuso un estricto embargo a Irak que aumentó la crisis que el país ya arrastraba de la anterior guerra con Irán y que provocó numerosas revueltas sociales y una pobreza de la que Irak nunca se recuperó. Saddam caerá más de 10 años después, curiosamente tras otra guerra del Golfo, pero esa es ya otra historia. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes darle like, suscribirte al canal y seguir a Memorias de PC en Facebook, Instagram. Listo, muchachos. Listo, muchachos. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Interesante, ¿verdad? Todo un desenlace de la guerra del Golfo Pérsico, 10 años después, 2003, Saddam Hussein es condicionado, ¿no? 12:42, nos queda 8 minutos. Hasta este punto, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, ninguna, profe. Ninguna, muy bien, muchachos. Vamos a Hussein y este es el último, y hasta aquí sí nos quedamos. Dejamos de compartir. Listo, muy bien, muchachos. ¿No viendo preguntas?
Bien, chicos, como ustedes acaban de apreciar y ver, los últimos días de ese líder dictador de Irak, Saddam Hussein, terminaron pues en el 2003 con una condena a la horca, murió ahorcado, ¿no? Y esa situación prácticamente fue transmitida, ¿no? Y prácticamente algo que pues todo el mundo se quedó asombrado por esa práctica, ¿no? En cuanto a ese hecho. Actualmente se están dando situaciones complicadas, considerados como también problemas actuales la situación con los talibanes. Una situación que tiene su punto de origen tras las invasiones de la URSS en estos territorios. Y que esto son las consecuencias de una situación de nunca acabar, por así decirlo. Un enfrentamiento que siempre estuvieron pues, constantes entre ellos. Hasta este punto, queridos estudiantes, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna? Profe, ninguna pregunta.